Hola, te habla Darío Marderdolls y quiero pedirte que antes que te pongas a escuchar las historias por favor desactives tu Adblock Plus si es que lo usas. La publicidad en los vídeos nos ayuda a youtubers como yo. Gracias por entender y ahora sí a escuchar las historias. Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal, guardianes? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a compartir un nuevo programa en esta noche de miércoles. Noche de terror, por supuesto, estábamos preparando todo. Estábamos aquí disponiendo todo para comenzar con el programa, ¿no? Estábamos con la producción. Acomodando las historias y todo ese tipo de cosas. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa, como siempre. Y con la producción de Adriana Córdoba y Radio Contacto. Estamos acá para acompañarte en esta noche con los relatos que nos ha enviado la gente, que por supuesto nosotros somos simplemente un nexo para ustedes que están allí, me parece, con ganas de escucharlos, ¿no? Para los que quieran mandar los WhatsApp, anoten el número 381 56 50 028. Repito, 381 56 50 028. 381 56 50 028 para mandar los WhatsApp. Quiero contarles que para toda la gente que nos preguntaba, ¿sí?, que vamos a tener la segunda noche de terror del año el viernes. Sería viernes, me parece que es 14, ahora confirmo, viernes 14 de junio me parece que es. Vamos a ver, viernes 12, perdón. Viernes 12 de junio. Viernes 12 de junio, segunda noche de terror en vivo del año. Será allí en la sala San Miguel Arcángel. A partir de las 20:30 horas, ya saben, San Martín, esquina Monteagudo. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, para que vayan agendando, para que podamos compartir otro programa en vivo. Viernes 12. Queda muy poquito, 2 semanas nada más, para compartir la segunda noche de terror del año. Bueno, tenemos preparadas las historias para compartirlas con ustedes hoy, como siempre. Solamente una de las historias que vamos a repetir, que nos han pedido. Vamos a ver si nos da el tiempo, ¿no?, para cumplir. Pero arrancamos.
Bueno, está un poquito complicada, parece la conexión. Seguramente ustedes también habrán tenido algún problema durante el día con internet, pero ahí está, me parece que solucionado, ¿eh? Esta historia que vamos a relatar a continuación dice: mi nombre es Mario, tengo 40 años y quería compartir con ustedes algo que me pasó en un lugar donde de cuidador. Sí, he escuchado muchos relatos en el programa que se asemejan a lo que me sucede a mí y me preguntaba por qué estas cosas suceden con más frecuencia en el campo. Y bueno, no sé, es simplemente un pensamiento, dice Mario. Yo creo que en estos lugares donde por lo general no hay tanta gente, donde hay mucha soledad, donde hay donde el avance de la civilización no ha impactado todavía, allí todavía se refugian o vagan con mucha más libertad estos espíritus malignos, estas energías. Eso es lo que nos dice Mario. Pero Mario, yo pienso que esos espíritus malignos, energías, como quieras llamarlos, están muy presentes acá en nuestra sociedad. A cada día, a diario y a cada momento, somos testigos de situaciones paranormales y de cosas que a veces uno no se explica cómo suceden, y la única explicación es que se trata justamente de personas que han sido influenciadas o manejadas por espíritus demoníacos, ¿no? Y por eso tantas cosas que ocurren hoy por hoy en nuestra sociedad. Pero por supuesto que el campo o en el campo es el lugar donde generalmente ocurren historias que tienen como más detalles, más ingredientes, que son, no sé si más fuertes, pero impresionan y dan mucho más miedo, porque en la mayoría de las historias las personas se encuentran en lugares donde están solos y, bueno, sin demasiadas posibilidades, ¿no? Esta casa, que era como una pequeña finca en realidad, donde me llevaron a trabajar, estaba, bueno, yendo hacia el sur por la ruta 9, entrando en la zona del Naranjo, creo que era por ese momento. No estaban tan definidas los lugares como hoy, ¿no? La casa tenía aproximadamente unas 30 hectáreas, en las cuales había una parte de monte y una parte donde habían plantas frutales, ¿no? Naranjas y limones. Y la gente que la había comprado lo hizo con la intención de construir un galpón, algunas otras cosas, y explotarla comercialmente al lugar, ¿no? Iban a hacer iban a sembrar, iban a plantar. Ellos tenían la intención, habían hecho estudios incluso, ¿no? De ya por aquel momento, de hacer cultivos alternativos. Yo recuerdo muy bien, esta era una familia que no era de la provincia de Tucumán, que habían venido de España, y al parecer ya tenían otras tierras, ¿no? Aquí, no tan solo en la provincia, sino en la Argentina. Yo llegué a ellos porque mi papá trabajaba en el correo, y bueno, allí había una persona emparentada, relacionada con esta familia, que buscaba un cuidador, y mi papá me ofreció si yo quería trabajar allí. Iba a ser por un tiempo, de cualquier manera. Esto estaba pensado aproximadamente en un año. La paga era buena, el ofrecimiento era realmente bueno, y yo no lo dudé, ¿sí? La cuestión es que acepté el trabajo, me comuniqué, nos pusimos en contacto con la familia, y bueno, luego fui con uno de ellos, con dos en realidad de ellos, hasta esta propiedad. Ellos me llevaban en su vehículo, y por lo general y estaba, o al menos así fue el primer mes, yo estaba 2 semanas allá, y
2 semanas, y luego volvía una semana para acá. De lunes a viernes, en realidad, y el sábado ya estaba nuevamente allá. Esa era la idea, ¿no? La cuestión es que al llegar al lugar, a la propiedad, vi que había una construcción, una casa, bueno, diría yo, amplia, ¿no? Para lo que yo me esperaba en el lugar, pero una construcción muy antigua, que por ese momento carecía de ningún tipo de servicio, es decir, no había luz eléctrica, no había agua corriente, había un pozo, ¿no? No era raro, yo creo que esperaba que fuera así, ¿no? Pero la casa sí, la casa era una casona antigua y que al parecer había estado deshabitada por un tiempo. Cuando llegué con ellos no me percaté, digamos, de la situación exactamente, pero llegada la hora de partir de esta gente, de estas 2 personas, ya cayendo la tarde, me di cuenta que, bueno, no había luz. Fue lo primero que me di cuenta. Y luego es que ni siquiera había tratado o había acomodado el lugar donde iba a dormir. Una vez que ellos se fueron, me apresuré a hacerlo. Había llevado un quemador de querosén que servía como para iluminar y para cuando tiene una doble función también, que era como para calentar agua. Y entonces le puse la mecha y me iluminaba con eso dentro de la casa mientras iba cayendo a la tarde, preparando una habitación que, bueno, que era la primera pegada a la cocina. Yo había llevado, en realidad no era mío, habían llevado esta familia, había llevado un colchón, había llevado bueno, ropa de cama, y yo lo que hice en realidad fue acondicionar un poco el lugar, limpiar un poquito. Yo quería dormir esa noche tranquilo y luego al día siguiente dedicarme ya a la limpieza del lugar y a los cuidados, ¿no? Sucedía que en esa casa, al estar deshabitada, últimamente habían robado algunas cosas, como algunas aberturas, es decir, una ventana, robaron algunas otras cosas. No había mueble, no había nada dentro de la casa, pero habían robado bueno, esas cosas, ¿no? Y bueno, esta familia pretendía que aquello no siguiera sucediendo. Solamente con ver movimiento ya me imagino que la gente, las personas que estaban haciendo esto, ya no se animarían a entrar, ¿no? Aquella noche, luego de terminar de acomodar un poco el lugar donde iba a dormir, salí al patio de nuevo. Recién eran las 9:30 de la noche, y yo bueno, vi el pozo. No me animé a tomar agua en ese momento del pozo, así que iba a esperar sin duda hasta el otro día. De cualquier manera había llevado, ¿no? Había llevado un bidón que tenía agua por las dudas, y me quedé un rato allí afuera, y la verdad que recuerdo claramente, y con esto espero pintarles el paisaje del lugar, ¿no? Recuerdo claramente que era una noche clara, un cielo estrellado, y la propiedad no lindaba con ningún otro vecino, es decir, estaba esta propiedad y estaba rodeada de algunas plantaciones, en parte de montes, y lo único que podía escuchar era el silencio de la noche, ¿no? Un silencio profundo que se percibía, el ruido de algunos animales nocturnos. Yo me quedé por un momento en silencio en ese lugar, y la verdad es que casi me avasalló, ¿no? La inmensidad de la naturaleza, ¿sí? Pero después, en un momento, algo me sacó de aquel estado en el que yo estaba como relajado, prácticamente disfrutando de esa noche, una noche realmente muy linda. Y fue un grito extraño, que no lo escuché inmediatamente cerca de donde yo estaba,
pero a la distancia sonó algo extraño. Nunca había escuchado un sonido parecido. En principio me asustó y me quedé preguntándome qué podría ser. Pero bueno, pasaron unos minutos y me entretuve mirando el cielo. Recuerdo que, como les digo, estaba realmente muy linda la noche. Y pensé, ¿no? En ese momento que estaba en medio en medio del campo, que completamente solo. Y a veces a uno se le vienen, en esas situaciones se le vienen algunas cosas a la cabeza. Cuando me di cuenta que estaba solo, sentí, no sé si un poco de miedo, pero recuerdo que miré a mi alrededor y me di cuenta recién en ese instante que estaba completamente solo. No tenía ningún tipo de movilidad, no había forma de que me fuera de allí si no me buscaban, o en todo caso durante el día si caminaba hasta la ruta, que estaba bastante alejado, diría yo. No sé exactamente cuántos kilómetros por ese momento, pero bastante alejado. La cuestión es que después de un rato de estar allí afuera, me fui a la cama, me fui a dormir. Llevé estaba el mechero dentro, pero llevé la linterna, y cuando me dio sueño apagué el mechero y me dormí. La oscuridad era total, solo interrumpida por la tenue luz de la noche, de las estrellas que iluminaban el campo en ese momento. Pero me relajé, me dio sueño y me dormí. Aquella noche me desperté en un par de ocasiones porque había escuchado algún ruido, el cual no identifiqué, pero supuse que, podría haber sido algún animal o qué sé yo. Me quedé en la cama, dormí de nuevo, y al día siguiente, cuando amaneció, me dispuse a acomodar un poco. Empecé por la casa, por supuesto, por la habitación en la que estaba. Habíamos llevado algunas cosas. Habíamos llevado machete, habíamos llevado palas, habíamos llevado escobas y algunas otras cosas más, ¿no? Así que comencé por la limpieza del lugar. Habíamos llevado para desinfectar, había caroina y algunas otras cosas más. Y fue lo primero que hice. Limpiar, el lugar quedó realmente muy limpio. Había en la habitación solamente una cama y había una silla vieja que había quedado, ya se ve, allí desde hacía mucho tiempo, una silla que estaba muy floja. Y esta cama, que era en la que yo dormía. Había, sí, una mesa en la cocina, había una mesa, un par de sillas. Y saliendo de la casa, de la nave principal de la casa, que tenía 3 o 4 habitaciones, además de esta cocina, un tanto retirado, sería unos 30 metros tal vez, estaba el baño, que tenía pozo, por supuesto, ¿no? Y además había un lugar donde había como una cocina, digamos, cocina de campo me refiero, ¿no? Un cuartito donde se hacía el fuego. Y se cocinaba allí en la parrilla. Yo había llevado una olla, solamente una olla, y algunos alimentos que había comprado. Por supuesto, las provisiones las había comprado esta familia, ¿no? Ese día transcurrió con mucho trabajo, mucha limpieza, desmalezando. Recuerdo que fui al pozo, saqué agua del pozo, lo revisé. Y de acuerdo a lo que me habían dicho esta familia dueña del lugar, los que habían comprado, el pozo estaba en condiciones de ser usado, y realmente era así, ¿sí? Se veía que el agua estaba bien, no sé. En fin, acondicioné un poco el lugar, limpié un poco, corté algunos pastos, corté algunas malezas que estaban cerca de la casa, fui dándole
de forma, dándole vida para que la gente del lugar supiera que había alguien. Y recién cerca del mediodía vi pasar a alguien, como, no sé si exactamente era un sulky, pero algo parecido. Iban dos personas, ¿no? Un señor y un chico, que pasaron por allí, me saludaron de lejos y volvieron aproximadamente como a las 2 horas, 2 de la tarde más o menos, y esta vez se pararon. Bueno, yo me puse a conversar con ellos. Este señor se llamaba Santiago. Estuvimos conversando durante un rato, le conté que la propiedad la habían comprado, que yo estaba cuidando, y me dijo que bueno, porque bueno, esto estaba abandonado hacía un par de meses, que ellos habían conocido a la familia anterior. Bueno, este hombre como que me dio la bienvenida, ¿no? Pero cuando se fue me dejó un tanto intranquilo, porque me dijo, pero chico, ¿te vas a quedar solo acá? Esa fue su pregunta, ¿no? Y yo le dije, sí, me quedo acá solo. Y no dijo, a ver, no dijo nada, hizo un gesto con la cara y un sonido que yo recuerdo muy claro. Hijo, ¿te vas a quedar solo acá? Sí, me quedo acá. Me buscan en unos cuantos días para volver a la ciudad y 2 o 3 días estoy de nuevo por acá. Y me dijo, me hizo un gesto con la cara como diciéndome que no era bueno o algo por el estilo, ¿no? Yo pensé que se trataría de que, bueno, yo era una persona sin mucha experiencia en el campo, más allá de que mi familia era familia de campo y, bueno, sabía de algunos trabajos, ¿no? Transcurrió todo ese día también. Recuerdo que bueno, había juntado algo de leña para la noche, ya había prendido fuego en lo que era la cocina. Fuego de leña, por supuesto, ¿no? Y bueno, esa noche yo recuerdo muy bien, era un miércoles, me parece. Esa noche también, ya cansado por toda la actividad, lo que había hecho, me fui a dormir temprano. Y llegada la medianoche, yo tenía, la puerta estaba abierta, ¿sí? Hacía calor. Esto era ya para el mes de, si no recuerdo mal, para el mes de noviembre, me parece. Entonces la puerta estaba abierta, ¿no? Y yo dormía con el machete pegadito a la cama. Y de pronto, como a las 12 de la noche, recuerdo muy bien esto, o el horario, porque sí tenía un reloj, sentí un sonido que me despertó. Y me quedé en la cama prestando atención. Me senté en la cama por un momento y prestaba atención. Y de pronto escucho como el lamento de una mujer. Fue tan claro que no dudé de que aquella mujer estuviera en el patio o muy cerca, en el camino tal vez. Yo salí, miré por la ventana. Lo primero que hice es mirar hacia el camino. La ventana daba al costado, pero por supuesto por la oscuridad no veía mucho. Tomé la linterna e iluminé y no había nadie. En el momento en el que camino de la pieza hasta el comedor, hasta la cocina, lo que sería comedor, no cocina porque no había cocina allí, siento nuevamente este lamento. Salgo al patio y en ese momento, cuando hago el primer paso fuera de la casa, imagínense, una noche bastante cerrada, esa noche del miércoles, veo que en el frente, exactamente donde estaba la cocina, el lugar donde se hacía fuego para cocinar en realidad, ese pequeño cuartito, aún ardían las brasas del fuego que yo había hecho la tarde-noche, e iluminado por esa pequeña vislumbre, vi la silueta de una persona, diría que por segundos, como si hubiera pasado de un lado al otro,
justo frente a esa cocina. Me paralizó por un momento. Me preguntaba qué sería, o se te cruzan muchas cosas por la cabeza en ese segundo, porque fue tal vez 1, 2 o 3 segundos, no lo sé. Y no volví a verla. Yo iluminé otra vez con la linterna, pero no podía ver nada. Me volví a la cama, me acosté y me costó un poco más dormirme. Recuerdo que en un momento, ya entrada la madrugada, sentí un ruido y al despertarme me doy cuenta que la silla, aquella vieja silla que estaba dentro de la habitación, crujió nuevamente y cayó al piso. Pensé yo que tal vez la silla, ya de vieja y derruida, bueno, cayó al piso porque la verdad estaba bastante inestable. Pero en ese momento algo me sofocó. No sabría exactamente tal vez cómo definir ese momento. Me faltó el aire, o en realidad me costaba respirar. Como si de repente el ambiente se hubiera puesto muy pesado. Esto duró tal vez unos 20, 30 segundos. No solo me costó respirar, sino que no pude incorporarme en la cama en esos segundos. Y fue como si una sombra muy oscura, y tengan en cuenta que la habitación estaba oscura, hubiera cruzado la habitación hasta salir al comedor. Tuve esa sensación. Cuando pude sentarme en la cama, hasta dudé si no lo había imaginado, si no lo había soñado. Por unos segundos dudé. Después me di cuenta que estaba completamente despierto, que no lo había imaginado. En ese momento en el que quiero levantarme de la cama, justo por la ventana de la pieza, que no era una ventana muy grande, tenía sí una tela mosquitera, eso lo recuerdo muy bien, vi pasar la silueta de una persona, claramente la de una mujer. Es decir, yo vi de los hombros hacia arriba, los hombros, la cabeza, y vi el cabello largo, me di cuenta que era una mujer. Yo sabía que no se trataba de una persona, lo supe íntimamente, no se trataba de una persona. Y entonces, con un poco de miedo y apresurado, encendí el mechero y me quedé en la cama, me acerqué, cerré la ventana, con la linterna fui hasta el comedor, cerré la puerta de ingreso a la casa y me quedé en la cama con el machete, la linterna y el mechero encendido. Esa noche escuché 2 o 3 sonidos muy leves, pero que yo sabía que no se trataba de un sonido producido por el viento o por algún animal. El primero de ellos fue como si alguien hubiera exhalado cerca de la ventana. Un sonido muy parecido a ese. El segundo de ellos fue unos pequeños golpes en la puerta de ingreso. La puerta era de madera.
y al sonido lo oí muy claramente. Y el tercer sonido, aquel que ya había escuchado, como un lamento. Este, un poco más alejado tal vez. Yo me quedé allí y por un momento pasaron, no sé, unos 40 minutos, una hora. No volví a escuchar nada y me quedé dormido. Al día siguiente se me había pasado. Para mí aquello no había sido tan fuerte hasta ese momento. Lo que me había asustado era justamente esa situación, ¿no? De haberme quedado como asfixiado, sin aire, y aquella sombra que vi dentro de la casa. Yo seguí con mis tareas, seguí con mis labores. Cerca de las 10 de la mañana pasó de nuevo don Santiago y me dio una bolsa. Me dijo, mi mujer le manda esto, y recuerdo que habían allí algunas verduras, había choclo, había algunas otras cosas. Le agradecí, me preguntó ¿todo bien? Le dije que sí, que estaba todo bien. Bueno, me dijo también que cualquier cosa que yo necesitara lo parase cuando él pase por el lugar, ¿no? Yo seguí trabajando, había avanzado bastante, ¿no? Ahí en los alrededores nada más de la casa, había desmalezado, había sacado un montón de basura que se había juntado, de hojas, de leña, había limpiado un poco, ya tenía otro aspecto el lugar, ¿no? Bueno, ese día nuevamente con todas las labores habituales, después de desocuparme, cociné, llegó la noche, y llegada la noche, ese día, que era un día viernes, yo me quedé en lo que era la cocina, es decir, enfrente de donde estaba la casa con las habitaciones, ¿sí? Y de la casa, o de la cocina donde yo estaba, hasta la casa, habían aproximadamente 20 metros de patio que las dividían. Hacia el costado estaba el pozo. Yo me quedé con un banquito que había arreglado allí, sentado en la puerta de lo que sería esta cocina. Había hecho fuego y por supuesto las brasas ardían ahí dentro. Y yo estaba tomando mate. Entonces tenía el agua ahí, estaba calentando y estaba tomando mate. No era muy tarde. Yo creo que eran aproximadamente las 10 de la noche, más o menos. No tenía, estaba un poco cansado, pero no tenía mucho sueño. Y me quedé sentado allí fuera, ¿no? Tomando unos mates. En un momento sentí un llanto de un perro en la propiedad. En el lugar no había ninguno, pero lo sentí en el camino. Y lo sentí que lloraba, que aullaba. Bueno, pensé sería el perro de alguna persona, de alguien que viviera cerca en la zona, ¿no? Desde allí veía claramente la tranquera, digamos, de ingreso, el alambrado y parte del camino, ¿no?, que pasaba por frente de la casa. Y en ese momento veo no muy claramente, porque la única luz que había allí en el lugar era la de la noche, que esa noche sí estaba estrellada, ¿no?, como aquella noche en la que yo había llegado. Y vi algo que me asustó. Vi la silueta de una persona como si cruzara de un lado al otro, justo por frente de la casa, pero por sobre los palos del alambrado. Es decir, a una altura de 1,5 metros más o menos, como si levitara. Yo recuerdo que en el momento en el que mejor pude ver la silueta es cuando pasó de un lado al otro, y antes de perderse en el camino había un lugar donde no había mucha vegetación, no habían árboles, no había muchas plantas, y allí vi dibujada claramente la silueta de esta persona que cruzaba como levitando, digamos, ¿no? Y en ese momento sí sentí miedo.
Yo agarré la pava, el mate, las cosas que tenía, me fui a la pieza. Apenas entré, cerré la puerta. Prendí el mechero, la ventana estaba cerrada y me quedé tomando unos mates por un momento allí. Habrían pasado, no sé, tal vez unos 5 minutos y siento como si alguien quisiera abrir la ventana desde afuera o como si la empujara, no sé exactamente. Me di cuenta que estaba asustado en ese momento, respiraba agitado. Y esa persona, esa entidad, lo que fuera, se trasladó hasta la puerta y yo sentí como un golpe muy fuerte. La puerta se abrió de par en par. Pude ver la luz que entraba por la puerta, la luz de la noche que entraba por la puerta. Y me asusté mucho. Tomé el machete en mis manos en ese momento, me quedé sentado en la cama y desde mi cama vi la sombra de una persona que se dibujaba en el piso, como si alguien estuviera parado del lado de afuera de la casa, en el patio, y la luz de la noche proyectara su sombra sobre el piso. Ese fue un momento que me asustó muchísimo. No sabía si aquella aparición entraría al lugar. Pero no. Vi cómo esa sombra se alejaba y me dio un poco de tranquilidad. Yo quería cerrar la puerta, pero me asustaba. Me daba miedo ir hasta el comedor. Me sentía expuesto. En un momento de coraje, acerqué la lámpara lo más que pude hasta el ingreso mismo a la habitación, es decir, la puerta que dividía el comedor de mi habitación. La dejé allí en el piso, me estiré y cerré la puerta. La puerta no tenía llave, la puerta no tenía forma de trabarla, así que bueno, la cerré simplemente. Y me volví a la cama. Dejé el mechero al lado de mi cama, iluminándome, por supuesto, y me dormí. Ya me había sucedido despertarme con el mechero apagado porque se le acababa el querosén, por supuesto, y me dormí. En un momento comencé a sentir calor y cuando quise moverme sentí también una asfixia. Me desperté en ese segundo y cuando quise sentarme en la cama, algo me lo impidió. No podía. Hice fuerza nuevamente y no pude. Cuando terminé de despertarme o abrí bien los ojos tal vez, el mechero proyectaba una tenue luz y yo vi sentada a mi lado en la cama a una mujer tan anciana, que sus pocos cabellos blancos parecían apenas pelusas en su cabeza, casi pelada. Pero lo peor de todo es que esa piel tan finita de esta anciana estaba tan pegada a los huesos que parecía prácticamente una calavera. Recuerdo que ella estaba como mirando el piso y cuando giró su rostro hacia mí, yo vi unos ojos completamente en blancos, pero como cuando uno tiene un derrame en el ojo con pequeñas líneas así como de sangre, exactamente como cuando uno tiene un derrame. Aquel momento fue tal vez en el que más miedo sentí en toda mi vida. Quise levantarme nuevamente y fue como si tuviera un gran peso sobre mí. No pude hacerlo. Aquella mujer fue y se paró
contra la ventana, como mirando hacia afuera, y se quedó parada allí por un instante, para mí, interminable. No hice otra vez el intento de levantarme. El corazón parecía que iba a salirse del pecho. Yo la miraba, estaba de espaldas a mí. Y de repente se deshizo como si fuera humo. Y la perdí de vista, dentro de la habitación. En ese momento pude levantarme y no sabía exactamente qué hacer. Cargué un poco más de queroseno en el mechero, tenía miedo a que se apagara. Tomé la linterna, yo tenía el machete conmigo, me acerqué hasta la puerta del comedor, traté de trabarlo un poco y me volví a la habitación. No pasó ni 10 minutos y recuerdo que vi entrar como primero un golpe muy fuerte en la puerta y luego algo que entró por la ventana, como si fuera exactamente como si hubiera entrado humo por la ventana, un humo muy negro. Y yo vi que ese humo tomaba la forma como de una persona que se desplazaba lentamente por la habitación. Se movía muy lento en la habitación. Yo, en un momento en el que estuve aproximadamente a 1,5 metros, que se acercaba en dirección a mí, yo sin dudarlo tiré un machetazo porque no me quedaba otra opción, no sabía qué más hacer. Y cuando el machete atravesó aquella silueta, aquella que se formaba con ese humo, yo sentí un calor intenso en el brazo. Tanto que solté el machete porque sentía que me quemaba. Al caer el machete al piso vi que la hoja estaba como al rojo vivo, como si hubiera sido sometida a mucha temperatura. E inmediatamente sentí un golpe. Un golpe a la altura del pecho que me tiró contra la cama y algo que me asfixió. Comencé a desesperarme porque sentía que me moría. Me faltaba el aire, no podía respirar. Y cuando parecía que iba a desvanecerme, pude respirar nuevamente. Comencé a sentir un lamento que se transformó en un llanto. Agarré la linterna, iluminé el machete, lo levanté, me fui hasta el comedor, asustado por supuesto, y desde allí vi que al frente, donde estaba la cocina, donde yo había hecho fuego, una mujer estaba como arrodillada frente a las brasas que quedaban de aquel fuego que yo había hecho allí. Y justo sobre el fuego había también la silueta de una persona. Es decir, ya se trataban de 2 entidades, de 2 personas, de lo que fuera. Fue realmente algo increíble porque yo en ese instante vi como si toda la habitación cobrara una luz naranja tan intensa que la irradiaba hacia afuera. Aquella aparición que estaba sobre las brasas se proyectó tan claramente ante mí que yo veía una persona con una calavera, es decir, con la cabeza completamente de huesos. Cerré la puerta, la trabé con aquella silla vieja que tenía, acerqué la mesa lo más que pude, dejé prendido el mechero y me senté en la cama con la linterna, asustado, sin saber qué hacer, no tenía mucho más que hacer. Y en ese momento me puse a rezar.
Lo único que sabía rezar, por supuesto, era el Padre Nuestro, que lo repetía con miedo, asustado, una y otra vez, mientras sentía que afuera había algo. Otra vez sentí como si quisieran abrir la puerta y luego la ventana de la pieza. En el silencio de la noche, aquel sonido me producía pánico. Yo seguía rezando y en un momento asustado comencé a rezar en voz alta, fuerte. Y fue como si se produjera una explosión, un estallido o algo por el estilo, y la puerta del comedor se abrió, se desplazó aquella mesa, la silla que yo le había puesto para trabarla, se desplazó, e inmediatamente vi como una sombra muy, muy oscura ingresaba a la casa. Es increíble. Pero de la puerta de mi habitación, de la pieza donde yo estaba, con la luz que proyectaba el mechero podía ver la mesa y la silla, y luego de que ingresara aquella sombra, aquella entidad o lo que fuera, era como si se tratase de un pozo completamente oscuro. La luz de aquel pequeño mechero no penetraba esa oscuridad profunda. Y comencé a sentir otra vez el lamento de esta mujer. Pero yo seguía rezando. Seguía rezando. Y en un momento vi que desde afuera se proyectaban luces como las de una hoguera, como las de un aire. Se tornaba más liviano. Yo trataba de no dormirme y seguía rezando hasta que amaneció. Fue tal vez la noche más larga de mi vida. Una vez que el sol había salido completamente, me animé a salir de la casa. Y lo primero que hice fue salir al patio e ir hasta la cocina, es decir, aquella habitación donde hacía el fuego con leñas, por supuesto. Todo el piso de aquel pequeño cuarto que hacía de cocina, que tendría aproximadamente unos 3 metros por 3, tal vez un poquito más grande, estaba cubierto de ceniza, completamente cubierto de ceniza. Y sobre esas cenizas, las marcas de los pies claramente de una mujer descalza, y además la marca de la pata de una cabra, pero solamente una. Tuve tanto miedo en ese momento que apenas pude preparé mis pocas cosas, decidido a irme del lugar aunque fuera caminando. Cerré la casa, traté de dejar todo en condiciones, y en el momento en el que lo estaba haciendo, pasó este señor, don Santiago, que pasaba no todos los días, pero casi todos los días. Le hice seña, él paró, me subí en ese carro o sulky, lo que fuera, con él. En esta oportunidad iba solo. Y me dijo algo así como: mi hijo se va para la ciudad. Y le dije: sí, me voy, no tendría que irme, pero me voy. Me preguntó qué le anda pasando, me dijo algo así, no recuerdo muy bien su pregunta, pero le conté lo que me había sucedido la noche anterior. Y él me dijo: ¿te acordás cuando llegaste que yo te hice como un gesto cuando me dijiste que te ibas a quedar solo? Yo recordé en ese momento ese gesto de él, ¿no? Y entonces me contó que después de muchos años de una familia que vivió prácticamente completa allí,
Cuando 2 de los hijos se fueron a vivir a Buenos Aires, murió primero el papá y luego la mamá, que había quedado con su hermana, que ella quedó desocupada. Vino a vivir una mujer, aparentemente familia de ellos, que con el tiempo en el lugar todos supieron que se dedicaba a la brujería, y que una vez al mes 2 o 3 mujeres más iban a esa casa, lo que ellos suponen a como lo que nosotros decimos, ¿no? Un aquelarre. Bueno, ellos decían que se juntaban las brujas en esa casa, y contó don Santiago que eso había pasado ya unos cuantos años atrás. Contó don Santiago que ese día se hacía prácticamente imposible dormir por el aullido de los perros y porque estas brujas andaban por los patios de la casa. Incluso don Santiago contó que en una oportunidad, ante el llanto insistente de los perros que ellos tenían en su casa, salió al patio para mirar. Y él asegura que justo sobre el techo de su casa había una mujer parada, que él la insultó, y en el momento en el que lo hizo se tomó un crucifijo que llevaba de un rosario que llevaba en el pecho, la insultó, y dice que esta mujer comenzó también como a retarlo, pero que se fue como una sombra, atravesó el patio como volando hasta desaparecer en la oscuridad. Otros vecinos también cuentan de lo ocurrido en el lugar. Uno de ellos ya había muerto, según don Santiago. Contó que don Soria, en una oportunidad, había ido a acercar a 2 de sus sobrinos hasta su casa, y cuando volvía por ese camino, ya de noche, pasada la medianoche, dice que el animal se puso brioso, nervioso, cuando iba pasando por allí, y que en un momento él siente que le chitan, y cuando se da vuelta ve como a una mujer con un vestido negro parado sobre uno de los palos del alambrado. Y dice que la vio claramente desplazarse a su lado por unos 10 o 15 metros. Se le hacía prácticamente imposible dominar al animal que él llevaba en ese momento, ¿no? Y que sintió un golpe en el cuello, en la espalda. Él dice que él se encogió, se agarró de las riendas y comenzó a apurarlo al caballo, y mientras sentía que le pegaban y que se reían, que eran como si 2 o 3 mujeres se estuvieran burlando de él y le pegaban, lo golpeaban, hasta que pudo alejarse del lugar. Ya en el camino, una vez que se alejó, escuchaba las risas, esas típicas que describen todos, ¿no?, de la bruja, a lo lejos. Muchas personas describieron en el lugar, o contaron, las personas que vivían en el lugar, de las apariciones, ¿no?, de estas brujas. Pasó un tiempo y don Santiago, en una oportunidad, pasando por allí, vio como mucha gente, y se enteró que habían encontrado a aquella mujer sin vida en el patio de la casa, y según dicen, fue extraño porque alguien de la familia la había visto hacía 2 o 3 días, y cuando volvieron a la propiedad la encontraron sin vida, en la cama, boca abajo, pero completamente seca. El cuerpo de esta mujer completamente seco. En la habitación, en la misma en la que yo había dormido. Yo me fui del lugar,
No volví nunca más. Le conté a mi padre lo que había sucedido, lo que había ocurrido, y él no dudó, me creyó todo lo que le conté. No sé exactamente qué habría sido de ese lugar o qué pasó luego de eso, pero puedo asegurarles que hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos por la noche y recuerdo esas sensaciones, esas cosas que me ocurrieron allí, siento un frío que me recorre toda la espalda y un miedo profundo.